Bueno, empezamos la última jornada de este premio 2024. Para la primera actividad tenemos la presentación del proyecto Nanópera, creación colaborativa en teatro y música, y va a estar a cargo de Diego Rodríguez, actor, director, profesor, docente de práctica escénica en la Escuela Juan Pedro Enaola en el nivel terciario y en el Instituto Municipal de Música de Avellaneda. En el año 2003 se recibió de profesor en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ha estrenado numerosos títulos en el circuito de teatro independiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es socio fundador de la Asociación Civil Barbados Artes Escénicas, en la que ocupa el cargo de presidente. Fue regisseur de la Asociación Civil Lírica Lado B, recibió varios premios del grupo de estudios de teatro iberoamericano y argentino, de la Asociación de Críticos Musicales, ha dirigido la escena de obras en la sala CTC del Teatro Colón en 2017 y en 2024 ha sido el director general de la ópera en el TACS directamente del Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino de La Plata. Esta es la parte de la puesta, nuestro otro invitado, Luis Mesa, director, docente, gestor, coordinador y director de la orquesta Loma Hermosa y de la Orquesta Regional San Martín, del programa Coros y Orquestas Bonaerenses, integrante de Barbados Artes Escénicas como vicepresidente de la dirección musical del proyecto Nanópera. Docente concursado en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes en instrumentación y orquestación, ha sido director invitado de orquestas y ensambles tanto en Argentina como en el exterior, así como ha participado del estreno de diversas óperas de cámara, trabajando asiduamente tanto con el repertorio tradicional como con el nuevo repertorio. Formado y licenciado en composición en la Universidad Nacional de Quilmes, en dirección orquestal con Luis Corelli y en ensambles con Santiago Sandero, se ha perfeccionado en Budapest y Múnich con Peter Oetbusch. En varias ocasiones dirigió y fue parte de proyectos de formación con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Campo Municipal de Bariloche y becado por la Peter Oetbusch Foundation, entre otros. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan de verdad mejor o acá me escuchan igual? No, mejor con el micrófono. Bueno, vamos con el micrófono entonces. Les cuento que teníamos pensado para hoy con Luis es empezar, digamos, qué es lo que le da lugar a Nanópera, que tiene que ver con una asociación civil, de la cual yo soy presidente. Y me río porque que yo sea presidente es un poco serio, pero bueno, soy presidente de una asociación civil. Y después de eso va a hablar de la parte artística, va a hablar Luis, pero la idea es que todos los presentes, levantando la mano por favor, y aún así nos ordenamos, participen de esta charla, que no sea un monólogo nuestro. Era así, ¿no? La idea. Bien, y nosotros también podemos charlar entre nosotros. Ahí dice Nanópera, Asociación Civil Barbados Artes Escénicas, que es de la que ya les dije, soy presidente y también secretario, prosecretario. Bueno, como funciona en ahora también, digamos que todos hacemos muchas cosas, digamos, ¿no? Y entonces me parecía importante, si esto me da bolilla, a ver, ahí vamos. Ahí está. Vamos a la 2. No. Bueno, no quiere andar. ¿Para qué? ¿Qué es una asociación civil? Ahí está escrito asociación civil. A mí me parecía importante dejar para la gente joven. El otro día estuvo muy interesante la charla que hizo Pablo Laporta, ¿ves? El maestro Pablo Laporta, porque dio una charla de autogestión personal
artista como producto, literalmente. De hecho, al final de la charla, Pablo hizo hincapié en no tener miedo de llamar producto a la obra, digamos, que es un tema que igual podríamos desarrollar, pero no es la idea. Una asociación civil es algo que a mí me costó mucho entender, porque son muchas las formas de asociaciones civiles. No te pelees, no te preocupes, debe ser que abrí el... No, mira esto. O sea, una cooperativa es una asociación civil, una fundación es una asociación civil y una asociación civil propiamente dicha es una asociación civil. Todas conocidas como sin fines de lucro. ¿Qué significa sin fines de lucro? Que no puede generar utilidades. Vamos a utilizar esa palabra que es más clara. Una empresa genera utilidades y entre los socios accionistas de la empresa o los accionistas de la empresa se reparten esas utilidades exclusivamente. En cambio, una asociación civil no puede tener utilidades. Sí puede tener ganancias, porque se piensa que sin fines de lucro es que no puede tener ingresos de dinero. Necesita tener ingresos de dinero para sostenerse, por ejemplo. Pero todo tiene que ser utilizado dentro de la asociación civil. Y si hay un excedente, tiene que ser reingresado a la asociación civil. No puede ser para que sus socios se enriquezcan, digamos. Sí, el fin para lo que está destinado. Luego, ¿cuál es la diferencia entre una fundación, una asociación civil y una cooperativa? Bueno, una fundación, los ejemplos en general nos ayudan a poder pensar las cosas. Está la Fundación Rockefeller o la Fundación Konex. Bueno, en general son fundaciones que ingresan con un capital inicial importante, una herencia donada, una donación en vida o dinero que destina la Ford Motor Argentina o cual fuere, Konex mismo, que destina para un fin social, civil, etc. Puede ser para entrega de premios, puede ser para becas, etc. Pero hay un fondo que, por ejemplo, una de las auspiciantes nuestras en los inicios fue la Fundación Williams. Entonces la Fundación Williams da dinero para que los artistas se perfeccionen, las asociaciones civiles puedan hacer sus proyectos, bueno, para una variedad de proyectos. Y la Fundación Williams, ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es una fundación. Una asociación civil puede ser un club de fútbol, pero también un club de lectura, o sea, tienen un fin en común. Los clubes deportivos es el deporte. Hay más específicos, puede ser un club de esgrima solamente. Entonces, gente que quiere hacer esgrima y dice, ¿cómo hacemos para hacer esgrima? Nos asociamos, ponemos todos una cuota, alquilamos un lugar y tenemos ese lugar para hacer esgrima. Hay bibliotecas, que son asociaciones civiles, que bueno, el fin es la lectura, etc. Y por último, que a mí me parece importante que ustedes, si están viendo y son artistas, que tiene que ver con cómo se ejerce el trabajo artístico, son las cooperativas. Las cooperativas están pensadas como formas económicas de trabajo cooperativo. O sea, los que están ahí están para trabajar. La mayoría de las fábricas recuperadas en el 2001, 2002, 2003, que se fundieron y entonces la más famosa fue Sanón en Neuquén, de cerámicos y azulejos y cosas de baño, ahora son una cooperativa, o acá en la ciudad de Buenos Aires hay un restaurante muy famoso, son los Tres Chanchitos o los Chanchitos, no me acuerdo, que está recuperado por sus trabajadores organizados en cooperativa. Entonces,
paga el sueldo de los trabajadores, porque les paga el trabajo. Ahora, lo que tiene igual a las otras es que si hay un excedente a fin de año, ese excedente no se puede repartir entre absolutamente todos los socios, pero no entre 2 o 3, o se reinvierte. Que de hecho han abierto mi casa era cerca de ahí, y han abierto una nueva sucursal a 3 cuadras de la que tenían clásicamente ahí en la esquina le hago publicidad, de Ángel Gallardo y Marechal. Entonces, trabajo, fin en común y después la promoción de artistas y demás, fundación, asociación civil y cooperativa. Eso a mí me costó mucho entenderlo y por lo tanto se los transmito. ¿Por qué nosotros decidimos hacer con Barbados una asociación civil? Porque no era nuestro fin el trabajo artístico, sino promover el trabajo artístico, y de esta manera entonces ahí sí también hay diferenciaciones. Las asociaciones civiles que persiguen un fin que no es el trabajo tienen más facilidad de acceder a ayudas económicas como las de la Fundación William, el Instituto Nacional de Teatro, Proteatro, o hacer interacción con la Universidad de Quilmes, de donde viene Luis, que fue parte de la Nanópera 2. Este es el libro de Nanópera 2, etc. Hecho esto, cualquier pregunta me la escriben al mail. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Lo más interesante va a ser lo que yo sigo adelante, es algo que alguien quiera preguntar al resto, ¿no? Ok. Entonces, Barbados se asocia con el fin de promover las artes escénicas, en particular la de el arte lírico en su versión teatro musical. Pero hemos hecho de danza, hemos hecho residencias de teatro de prosa, pero Nanópera ha sido nuestro caballito de batalla, fue la primera. Acá tengo que contar un poco de la historia. Mi socio principal era, porque ahora está viviendo en Alemania, Germán Iván Sick, y los dos veníamos de una previa que es un grupo también colaborativo o cooperativo de ópera que se llamaba Lírica La Dove, que estuvimos funcionando desde el 2009 hasta el 2015, y en esos 6 años produjimos 10 títulos inéditos en la Argentina de ópera de repertorio. Inéditos en la Argentina, pero había un Mozart, había un Britten, había un Martín y Soler, un Haydn, todos títulos, un Telemann, el primero fue Telemann, títulos que no se habían hecho nunca en la Argentina, cosa que sucede mucho con la ópera, que es que hay un highlight de 200 títulos, como muchísimo, que se reciclan en todos los teatros del mundo, todos los años los mismos títulos, etc. De hecho, acá tenemos la particularidad, el otro día estaba viendo de que se está haciendo la Bohème, o se va a hacer la Bohème en el Argentino de La Plata, y también está haciendo en el Real de Córdoba, en el teatro. No tiene sentido el mismo título en 2 de los teatros más importantes de la Argentina. Ahí entramos en otro tema que convendría que los directores de programación se peguen un llamadito, tengan un grupo de WhatsApp que vas a programar este año, pero digo para promover que hay gente que es capaz de viajar para ver óperas, ¿no? Tiene ese tipo de público. Ahora, si te quedas más cerca de La Plata, andar compitiendo entre sí no tiene sentido. Bueno, entonces veníamos de esa experiencia y llegamos a armar Barbados, y cuando pensamos en Nanópera, esto es lo que quería decir. Otra cuestión que tiene la asociación civil o la cooperativa, la fundación es de otro grupo de intenciones. Lo que tiene
que el fin de armar una asociación civil es gestionar y producir. O sea, no tiene ningún otro beneficio. Nuestro interés era gestionar y producir, seguir gestionando y produciendo ópera, pero ya formalizándonos, cosa que con Lírica la Ove tuvimos la asociación civil, pero pasó. Se la pasamos a otra gente cuando nos disolvimos. Entonces, gestionar y producir, y de ahí viene la ópera, que es... Nos preguntamos por qué por qué los estudiantes de música y las estudiantes de música no escribían ópera, o por lo menos no nos enterábamos que escribían ópera. Bueno, ya que se componga música que no sea música popular, es un acto heroico, porque uno no sabe si va a ser estrenado. Eso es lo que nos decían los músicos, ¿no? Estrenados en términos de... Estamos sufriendo una cuestión de lo que es el público que le interesa esto. Y si fuera ópera, mucho peor, porque la ópera exige la producción teatral. Entonces, bueno, como nos gusta lo difícil, ahí nos venimos. Pero para no hacerlo tan difícil y por una cuestión de gesto de época, no vamos a obviar que existe un fenómeno llamado microteatro, porque música instrumental breve existe desde hace mucho tiempo, pero en escénicas es más nuevo. Pero no queríamos quedarnos solamente en el fenómeno de lo breve. Y entonces el término nano tiene que ver con una idea que vincula la creación artística en relación al pensamiento científico en la actualidad, que lo nano como procedimiento es muy de época. Yo calculo que ustedes saben, esta computadora, este teléfono, los barbijos que usamos en la pandemia y muchas otras cosas están hechas con procedimientos nano, de nanosimple. ¿Qué es eso? Nos enteramos luego cuando empezamos a hacer esto y escuchando a varios científicos dar. Lo que tiene lo nano es que divide la materia en muchísimas partes más pequeñas que lo micro. O sea, es miles de millones de partículas divide la materia. Y por ejemplo, una científica lo que nos contó es que sin saberlo, los vitralistas del medioevo trabajaban con tecnología nano, porque descomponían el oro y del oro sale el verde, el color verde con metal. Entonces con eso pintaban los vitros y por eso los vitros se mantienen al día de hoy. Ellos no tenían ni idea que estaban utilizando tecnología nano, pero es eso. O sea, es dividir la materia y luego transformarla, al juntarla en una otra cosa. Entonces eso es lo que nosotros intentamos proponerle a la gente que venía, que quiénes eran. Escritores, y digo escritores porque no necesariamente dramaturgos, y compositores, no necesariamente de ópera o de música académica. Y al juntarlos, dándoles una residencia, ofreciéndoles una residencia donde se piensa la música, se piensa el drama, se piensa la producción, se piensa desde la ciencia, luego azarosamente se reúnen las parejas, literalmente azarosamente van sacando un papelito y el nombre que le sale a cada uno es su compañero de trabajo o compañera de trabajo, se reúnen y producen. Y la residencia lo que les... Ya voy terminando, la residencia lo que les ofrece es publicarles un libro, que acá está el del 2019, y está el del 2018, que no lo traje porque se agotó. Y producir las obras, que las del 2017 las hicimos en el 2018, él fue el director de esas obras, eran 6, tenemos un ejemplo acá, y luego las del 2019 y el 2021,
pandemia mediante, logramos recientemente darles lugar en el TASEC a las 9 horas. Eran 10, pero una se bajó por motus propio, así que terminaron siendo 9 horas que se hicieron en 2 fines de semana en La Plata, donde participaron artistas jóvenes en su gran mayoría, alrededor de 20 personas trabajan. Bueno, esto es lo que le da lugar más o menos a lo que ahora les va a contar mi compañero Luis Mesa. Tengo vivo. ¿Cómo estás? Pongo tu plaquita. Por favor. Bueno, la propuesta en este marco de tiempo, que podría ser infinito todo lo que se puede comentar sobre ópera o escena o lo que sea, tiene que ver en realidad con lo que ocurre en el vínculo multidisciplinar, multiartístico, que es lo que hoy conocemos en las redes como trabajo colaborativo, que no es otra cosa que cooperar entre sí, aportarse ideas entre sí, etc. Entonces, veo que ha captado su atención el gráfico. Esto es un intento de recordarnos cómo suele ser el proceso colaborativo entre escena y música, cómo suele ser o cómo ha sido o qué es lo más habitual, lo cual no significa que sea la única manera. Pero sí está bueno reforzar o recordar que en el vínculo entre texto y música hay momentos y momentos en los cuales uno u otro manda, o uno u otro lleva la posta. Y eso está totalmente vinculado con las partes que componen eso, ya sea la parte previa compositiva, quien haya escrito el texto, quien haya escrito la música, o en la parte activa de la interpretación, quienes se encargan de la escena o quienes se encargan de la música, ya sea directores, directoras y o los intérpretes que estén en esa puesta. Y hay algo que es bastante importante recordar, que incluso muchas veces hay que recordárselos a los propios compositores o compositoras, porque les agarra cierta ansiedad de que la obra ocurra como se haya escrito. Pero eso es habitual en general, que quien en la parte de escritura, muchas veces el texto del dramaturgo o la dramaturga no tiene mucha incidencia, porque muy habitualmente es un compositor o una compositora que le agarra un texto y sobre eso escribe una obra. Rara vez hay una intención doble, a menos que haya una propuesta colaborativa como fue la de la ópera. Luego ese proceso se invierte. Cuando uno está ensayando, la parte musical prácticamente no se toca, lo que se escribió, y es muy raro que se pueda manipular con algo, a menos que la obra tenga un código abierto, y es entonces donde la escena o el escenógrafo, el regie o la regie termina de componer la obra, porque no le queda otra que terminar de armar la situación real. Y ahí es cuando quien escribió la obra de la parte musical no le gusta la idea, y entonces se pelea con el regie, y yo me quedo mirando la escena de discusión, ¿no? Que ahí los dos entraban, no entraban, que yo había puesto una caja, que no sé qué, no sé cuánto, y bueno. Suele ocurrir con los compositores y compositoras noveles, que les cuesta entender esa parte, hasta que suelen soltar. Por eso nunca invitamos a los ensayos a los compositores, a menos que la obra ya esté andando, porque suele haber un poco de ansiedad en esa situación. Ahora bien, esto es lo que estamos justo recién Diego hablaba de la web. De hecho, podemos hacer el ejercicio, les invito a hacer el ejercicio, si recuerdan, que conozcan más sobre el repertorio operístico tradicional, si recuerdan quiénes son los que escribieron los textos de esas obras. En general, la ópera se la conoce por Puccini, por Mozart, por Wagner, etc. Rara vez sabemos, salvo que conozcamos el repertorio, rara vez sabemos quién escribió el texto de esas obras. Venido ya más la modernidad del siglo XX, en algunos casos sí se sabe, pero es bastante habitual el proceso de que venga, no quiero nombrar ningún compositor argentino, pero agarró el texto de tal, de Juan José Saer, y escribió una ópera y ya está. Y Juan José Saer no se enteró, y hasta incluso los derechos de autor y la mayoría. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta de ópera? ¿Cuál es la propuesta que hizo Baró? Que no es la única vez que haya ocurrido, pero sí se hace mucho hincapié en esto.
es lo que comentaba Diego de convocar la parte de escritura, que pueden ser guionistas, dramaturgos, y hasta incluso escritores que no tengan necesariamente experiencia con la escena, y compositores, compositoras, o artistas sonoros, o de toda la parte mecánica musical, ponerlos en conjunto y que piensen una hora entre sí. Entonces ahí esos porcentajes de colaboración se equilibran, se equiparan. Este círculo se ve como de abajo a la izquierda, bueno, y acá para allá, claro, su izquierda, de abajo a la izquierda hacia arriba y luego hacia abajo. Desde plano a función. Desde el plano a función, exactamente. Si bien la parte compositiva en realidad es una sola, pero está bueno pensar que una cosa es cuando alguien se sienta a pensar, che, vamos a escribir de ahora, y otra cosa es cuando la cosa finalmente se empieza a escribir. Cuando es colaborativo, y que esta es la experiencia de Nanópera, que se junta Martina Gali y Mariano González, se juntan en un café y se ponen a pensar. Mariano González le dice, che, mira, yo pensé sobre este tema, y Martina Gali le dice, bueno, yo tengo estas ideas musicales, a ver cómo pueden funcionar. Hasta incluso muchas veces se ha ocurrido en otra obra, justo estoy mencionando casos que les vamos a mostrar rápidamente, una obra se llama Lepidoptera, donde la obra es la más abstracta de todas, la obra es especialmente musical y el texto se va adaptando a la obra. Es uno de los pocos casos que funciona bastante al revés de lo habitual. Entonces, en esos casos se equipara bastante la experiencia, al punto tal de que la escritura es ida y vuelta. Ahora bien, cuando pasamos a la parte interpretativa, ocurre algo que es bastante habitual en la escritura de obras modernas, que es que en el momento de la escritura ya el intérprete está participando. Habitualmente quien compone, quien escribe sabe que va a interpretar, y hay un feedback sistemático, che, que te da bien esto, che, puedes cantar esto, che, puedes hacer esto, che, ¿qué te parece esto? O sea que hay una parte pre-compositiva en ese sentido, y también eso, al momento de montar, hay una parte de recompositiva, que es viene el intérprete, viene el cantante, viene la voz, viene el actor, la actriz, viene incluso quien esté tocando el violonchelo, por ejemplo, y termina de modificar la obra, porque la obra se termina de armar en la situación de ensayo. Lo que claramente no se toca, a menos que la obra la proponga, es la situación de función. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero poner en valor acá? Y así escuchamos algunas cosas que les invite a pensar aún más, y ahí podamos dialogar un poco en lo que ustedes opinen o piensen, que es que en el proceso colaborativo que propone el proyecto de Nanópera, lo que está en juego es que la obra finalmente se reescriba. Así que haya una reescritura de la obra, que es producto de la experiencia. Que en realidad es el proceso habitual de prácticamente todas las situaciones que ocurren cuando uno en la situación cotidiana escribe. Pero en este caso lo que incluye es una maquinaria. La maquinaria porque al haber dos disciplinas de mínimo, sin incluir ya la parte científica, que hubo una de las residencias en las cuales científicos y científicas participaron activamente en la parte artística, es una maquinaria en donde no queda otra que ponerse de acuerdo. Y nuestra última experiencia en el teatro argentino fue, la verdad, bellísima. Estuvimos un mes internados ahí adentro, lo cual implica un mes. 5 de los 7 días de la semana, durante 6, 7 y 8 horas ahí adentro. Ustedes se imaginan que en el último día fue con las botellas. Bueno, por suerte no ocurrió. O sea, hay un factor humano súper importante que a veces no está garantizado. En este caso, lo podemos decir, les quiero subrayar para que quede grabado, el grupo humano que participó en todas las áreas fue bellísimo, lo cual hizo que le dé un factor un refuerzo muchísimo más grande a esto. ¿Escuchamos algo? Sí. ¿O vemos algo? Sí, ¿Qué querés decir? Sí, voy a decir algo mientras buscamos esto. ¿Con cuál querés arrancar? Dale, ahí en la carpeta. Lo escuchaba a Luis y solamente subrayar dos cuestiones. Rubén Schumacher, maestro mío de puesta en escena, decía: el teatro es un arte insoportablemente colectivo. Y de lo que está hablando Luis es de eso. Y ninguna novedad,
me vino, pero me parece que está bueno visualizarlo, que es que las artes escénicas se terminan en el escenario. Es una frase que ustedes habrán escuchado 100 millones de veces, pero acá en lo que estamos viendo se ve la realidad. En las artes ficcionales representativas, vamos a llamarla, como el cine y el teatro, la instancia de la obra siempre es de guión. Por más que en el siglo XX se hable de que la obra de teatro es una obra en sí misma, lo cual yo apoyo y me parece muy bien que vendan libros. Pero en términos de teatro o en términos de ópera, la cosa va a ser arriba del escenario. En términos cinematográficos lo mismo. Hay guiones más cerrados, hay guiones más abiertos. Habrán escuchado hablar del guión de Hierro que decían de Hitchcock, que cuando terminaba el guión la película ya estaba hecha. Sí señor, pero tiene que pasar por el montaje y el montaje te cambió un segundo y te cambió la película. O te cambió la escena. Bueno, el teatro se produce en la fricción entre el dramaturgo, el teatro musical, el dramaturgo, el compositor, el director escénico, el director musical, aunque los cantantes. Porque los cantantes terminan escribiendo notas, eso lo hacen hasta con Puccini, no te rías, bueno. Son cosas serias. Pero bueno, nada, pero me parece que ese es el encanto también de las artes escénicas. Que eso que está sucediendo ahí, por más que luego se repita, nunca se repite igual por una cuestión de que el ser humano es un devenir constante y bueno, y a la semana siguiente ya estamos más viejos. La biología ya mutó y entonces muta todo. Eso, ¿cuál pusiste? Sí, me hiciste acordar, por lo que acabas de mencionar, que hasta incluso en estas obras nos hemos permitido reescribir la propia obra en términos de, no sé, hay un compás de 4/4 y otra no sé qué, un ritmo no sé qué, porque aparece otro juego, que esto sí es parte de la experiencia de quien escriba, que es recordar que esto alguien lo va a tener que poner en el cuerpo y alguien se lo va a tener que memorizar, si es que queremos que funcione escénicamente, porque si no mandamos el atril y se rompe toda la escena. Ocurre muy habitualmente eso, ¿no? Que ahora no se termina de aprender, aparece un atril y bueno, quedó, obviamente, era bastante obvio que no se pudo aprender eso. En este caso hicimos, en el último caso hicimos el esfuerzo de que la obra llegue a escena y realmente haya una experiencia escénica y había que buscar la manera de que se la aprendan de memoria. Y había obras que no era muy fácil aprender esa memoria porque había pases compuestos, había lecturas rarísimas, había movimientos extraños. Músicos contemporáneos. Sí, eso es el problema de la música contemporánea en general. Y claramente lo que nosotros intentamos es mantener el espíritu de la obra y finalmente legalizar que ese compás de 4/4 o compás de 3/4 o esas alturas no era tan relevante que fueras a ser respetado tal cual está escrito, porque también la obra tenía algo de promedio en su búsqueda al momento de ser escrita. Muchas veces lo que uno quiere escribir no se puede bajar a la grafía limitada, y viene la parte interpretativa que lo que hace es ponerlo en juego. En este caso eso se dejó clarísimo y de hecho la mayoría de las ocasiones en las cuales hicimos modificaciones para que la obra se monte, el compositor o la compositora estuvo súper agradecido porque lograba que la obra fluya. Entonces, en esta lógica colaborativa, incluso él, pero sobre todo en mi caso, porque muchas veces no tengo influencia, éramos quienes terminamos de crear una obra, lo cual hace que muchos compositores en la unidad reescriban la obra, tomen nota de este compás no era necesario, y terminen reescribiendo la obra y haciendo una versión final posterior a la primera que fue que se tiró ahí idealmente. Vamos a escuchar esta obra que es de... Esta es Lacour, que es la que obtuvo la mención especial, aclaración. Nuestra mención especial no es al mérito artístico, es que los que funcionaron de expositores, que son los jurados, que califican por separado, sin reunión entre ellos, desde cada uno su arte, etc., encuentran que esa obra representa más lo que querríamos que fuera el concepto de la novela.
no tiene que ver con que sea mejor que las otras, sino que se acercó más al bochín, de acuerdo al promedio de las opiniones de todos los expositores de la residencia. Esta es la Word de justamente Martina Gali, compositora, y Mariano González, dramaturgo. Una obra que tiene un poquito de todo. Tiene un instrumento, tiene dos voces y tiene electrónica. Podríamos dejarla ahí. Tiene música incidental también. Sí, la vamos a poner en la próxima. Ahora se sigue refiriendo. Me estaba acordando de algo incluso, contando la última experiencia de teatro argentino. Como decía Diego, fueron 9 horas, pero las dividimos para el montaje por una cuestión logística, pero también por una cuestión estética. ¿Estoy? Sí. Las primeras horas eran puramente instrumentales y relativamente tradicionales en su escritura, lo cual hizo, en el caso particular, que fuese un director hecho y derecho, que explicaba los compases, las entradas, etc. No había foso, pero básicamente mi rol era más o menos ese. En la segunda grupo de obras, eran 4 horas, eran, entre ellas, de hecho todo este video es la razón de esa función, eran obras
mucho más reducida, mucho más nano, con electrónica prácticamente la mayoría, y donde la obra era bastante más abierta, bastante más libre, lo cual hizo que en mi caso, mi rol de director, fuese más una especie de agente de tránsito que marcaba zonas de eventos, pero teníamos un chiste dando vueltas que no dirigía más de 10 compases en toda la función. O sea, evidente, y la obra finalmente, ahora que la estoy volviendo a ver, fluye. No se nota que hay un error de entrada, qué sé yo. Básicamente lo que yo tenía que hacer era ir avisando, ir dejando que ocurran las cosas y ir recordando que el chelo tenía que hacer esto, la electrónica tenía que disparar tal cosa, tal otra, levantarle el dedo en este caso, al barítono para recordarlo, pero no dirigí ni un solo compás. Y estas fueron obras que necesariamente tuvieron que tener una flexibilidad en relación a la escritura para que realmente funcione. Si no era volverse locos por intentar de que sincronicen tal como la obra había sido escrita, claramente no, ese no era el el próximo. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo de lo que vieron, de lo que escucharon? Están profundamente conmovidos. Bueno, la vista, qué bueno. No, eso es teatro. Digo, yo la sensación que tuve acá en el TASEC ya me había pasado, les cuento una anécdota, en el 18 se hicieron en mi sala, la sala que yo programaba hasta principios de este año, en el barrio de Caballito. Y yo estaba en la, bueno, hacía todo, estaba en la puerta, dirigía, etc. Y pasa una vecina, ¿qué van a hacer? Teatro musical. No le dije teatro musical, vamos a hacer ópera. Ah, se puede ver, sí, yo le invito. Bueno, ¿a qué hora? Tal hora. Viene con un paquete, 1 kilo de yerba Carrefour, me regala el paquete y se queda a ver las 6 obras, era como 1 hora 40, ¿no? Toda junta, era una cantidad de información tremenda. Y cuando terminó la obra, la vecina, una señora mayor, se paró emocionadísima y dijo: esto es teatro musical, como descubriendo, ¿no?, lo que había pasado. Después le dio un beso a cada uno de los cantantes, etc. Sucede ópera, digo yo, sucede teatro, y lo interesante de esto es cómo les cuesta a los mismos compositores, escritores, músicos que están más cerca de la lírica poder romper con el modelo anterior, ¿no? Esto que dice de los ensambles que son con menos instrumentos pero parecidos a los de una ópera, incluso hasta en las temáticas y demás, de aquellos que ahora vamos a ver justamente una que creo que es de las del 2021, que es la mención especial de las del 2021, que me parece que estos encontraron una vuelta de tuerca donde dejó la cosa en un lugar que ahora habría que repreguntarse si es por ahí, pero me parece que extremaron a lo Wagner, pero en relación del concepto la ópera. Sí, un poco de spoiler. La obra se llama Lepidoptera, no tiene guión, la obra no tiene diálogos. Son una serie de poemas, una serie de textos que son reproducidos y donde la palabra Lepidoptera está explotada al máximo a lo largo de toda la temporalidad de la obra. Es un procedimiento mucho más de la música contemporánea de concierto, pero en este caso la obra tenía una fortaleza visual que hizo que después la parte de la regie lo explotara. Básicamente es una obra naturista también, o podría ser un documental de National Geographic, pero lleva... El autor es un científico que además es un regie, Marlon C., que estudia las lepidópteras. Es biólogo y estudia las
Esta es la epidemia. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Yo quería pedirle si pueden profundizar un poquito más acerca de cómo se refleja el concepto de lo nano en las obras, más allá de la duración, por ejemplo. Lo paso al tiempo. El concepto nano está tomado más que nada desde su vertiente nanosistemas, que lo que es la posibilidad que ha dado la tecnología de a través de un microscopio poder ver la materia fragmentada en miles de millones de partes. Entonces, de ahí toman algo que les sirve, lo unen con otra cosa y da un tercer objeto. ¿No? De un objeto sacan algo, de otro objeto sacan algo, lo reúnen y da un tercer objeto. Este marco, este estímulo, vamos a llamarlo, se les transmite a los compositores y a los escritores para que piensen la composición y la escritura desde ese lugar. ¿Qué tomarían como materialidad? Y me parece que Lepidoptera es un gran ejemplo, porque lo que hace es tomar la palabra, la va descomponiendo hasta incluso su fonética, sus partes fonéticas, luego las reúne y las transforma en poema. Obviamente es una pirueta, no está haciendo ciencia, digamos, ¿no? Pero digamos, el concepto está. Y musicalmente, no sé, te lo dejaría a vos, como pensás en Lepidoptera desde lo musical, si es que se puede divorciar de eso. La mayoría de las obras, en realidad, esto tiene que ver por ahí con la experiencia que quienes hayan escrito la obra tengan y sus tendencias estéticas. Pero la mayoría de las obras ya tienen una lógica fragmentada. Eso es muy habitual en lo que se suele decir música contemporánea. Lo que pasa es que muchas veces en la situación de concierto, o hora de concierto, esa obra no termina de armar su discurso porque es muy difícil entender esa fragmentación. En este caso está apoyado por la parte visual. De hecho, esto ocurre muy habitualmente en el cine o en el audiovisual, escuchar ruidos, sonoridades que nadie pone en discusión de si arman un discurso o no, porque están apoyadas por la parte visual. En este caso, la escena termina de completar esa fragmentación, entonces hace, de hecho, si escucháramos la música por separado, probablemente a los 2 minutos nos iríamos. Y no porque la obra sea mala, sino porque se sostiene por ese dispositivo escénico, en este caso se termina de construir con la regie en esta obra. Entonces, son obras que están fragmentadas. Algunas no se notan, hay otras obras de las primeras funciones que son más potentes en cuanto a lo sonoro y pareciera ser que son, no sé, una mini web, alguna de esas otras, pero al momento de ser ensayadas costó muchísimo porque estaban prácticamente fragmentadas por todas partes. Hubo que tratar de unir todo eso de alguna manera. Usando el término de la fragmentación. Sí, ahí quería meterme porque a mí lo que me parece interesante es esto, que el procedimiento nano fragmenta pero después reúne. Y bueno, no hemos descubierto nada, lamento decirme esto en este momento, pero el teatro, si uno lee, el diálogo es la fragmentación de varios discursos, ¿no? Porque una frase interrumpe a la otra, y interrumpe a la otra, interrumpe a la otra. A mucha gente le cuesta configurar la historia leyendo la obra de teatro porque no hay un narrador. Entonces, ¿qué es lo que luego reúne el escenario? El cuerpo de los actores, esa es de los cantantes, las cantantes, etc. Es ahí donde eso que es una fragmentación en el papel, y con la música pasa lo mismo. Entonces, es un buen argumento de venta, ¿no? Ópera, y todo lo demás que dijimos ya estaba inventado desde hace mucho. Pero me parece que eso es lo piola de estas experiencias,
de recuperar desde un lugar supuestamente novedoso algo que tiene que ver con la cultura humana, que de novedoso no tiene mucho. Eso, no sé si se recuerda. Sí, uso una palabra nana, hay muchas palabras nana que se podrían utilizar en nano. Una que nos es útil, nos ha sido muy útil en largas discusiones del viaje de La Plata, es lo sintético, que también hace a lo artificial de verdad. Bueno, no tan artificial, pero El proceso de síntesis. de síntesis en lo sintético, y acá hay una pequeña diferencia porque esto es ópera de cámara, en algún sentido, si hubiera que catalogarlo en alguna batea, en alguna disquería que ya no existe, es ópera de cámara. En Spotify. Sin embargo, es bastante habitual o asimilando un cuento corto, ¿no? Algo que está reducido por su brevedad en cuanto al tiempo o a lo que puede devenir temporalmente. En este caso, la mayoría de lo que ocurre dramatúrgicamente en la escena es muy fuerte, es muy potente, es bastante pesado. De hecho, la Epidóptera, a pesar de ser una obra cansina en su temporalidad, es bastante intensa. Esa es la palabra. Son obras muy intensas, es decir, tienen el mismo nivel de intensidad en la mayoría de las obras que la ópera de Wagner. No por esto quiero hacer una comparación con Wagner. ¿A qué voy con esto? Que lo que ocurre en esos 10 o 15 minutos aproximadamente no tiene que ver necesariamente con una obra que es corta, que se pensó en algo que es corto y ya está, sino que una obra que es muy sintética, lo que quiere decir, en ese tiempo. Y en realidad esa obra dura 10 minutos porque es lo que necesita que dure. Perdón que Está lo bien diga, que en realidad no perdón que lo diga se sin el micrófono, pero habiendo sido espectador de algunas obras de microteatro, el microteatro es otra cosa. Microteatro sí es una versión reducida de una comedia. Es una comedia muy cortita, digamos. Acá hay algo de que la cosa va como para abajo en términos de profundidad o como quieran pensar, digamos, ¿no? Se produce ahí como un agujero, una cosa condensada que genera una sensación de mucha información en muy poco tiempo. Sí, de hecho, ensayando no son obras que pasaran rápido, obras que parecía que faltaba bastante y las situaciones de función han hecho, entre otras cosas, que la mayoría de la gente, a pesar de ser obras muy habituales, no se aburra, o sea, esté pendiente todo el tiempo porque hay mucha información que está ocurriendo, aún en una obra que es lenta, como el Epidóptero. Por supuesto que en realidad los 10 minutos fue una condición de la composición cuando se citó la... Eso es un problema para el público. Cuando se Pero citó entre lo del público, cierro con esto para terminar, hubo niños que se bancaron toda la función, duraban 40, 50 minutos, pero eran 4 o 5 obras, no había un discurso, y uno, pues fueron 2 fines de semana, uno se me acercó el segundo fin de semana, pues yo lo felicité el primer fin de semana y dije, felicito a los chicos que se bancaron todo, disculpen, no lo volvemos a hacer. Y el segundo fin de semana dice, yo vine el fin de semana pasado y estaba con los padres. Y yo lo reconocí y digo, y decí la verdad, ¿te trajeron o querías venir? No, quería venir. 10 años, esas cuestiones. Y después ahí había una silueta, no sé si en la Word o en el Epidóptera, de un dibujante de La Plata que vino y dibujó todas las escenas durante las 2 funciones y después nos mostraba que tiene su página y demás. Nada, lo traigo por lo de lo colaborativo, digamos. Hay algo del espíritu, los que creemos en cierta idea del espíritu, que genera estas cuestiones, ¿no? Lo de la vecina, lo del señor que dibuja y lo de los niños que se acercan a un mundo que tal vez para ellos es mucho más familiar que para nosotros. Bueno, sí. ¿Puedo hacer Sí. hacer 2 comentarios, ¿no? Dale. El primero que, bueno, lo felicito, la verdad, muy hermoso el proyecto. Me interesaba esta idea que trajeron de la experiencia del hacer, o sea, como la producción llevaba la idea de la experiencia del hacer, entonces ahí como esta cosa medio que uno tiene endiosada, ¿no? Que está el guión y que está el texto y que el texto es el que manda, ¿no? Es como intentar desarmar eso que obviamente me doy cuenta que también está muy presionado por el tipo de música, ¿no? O sea, el uso técnicas extendidas de un instrumento, bueno, ahí tengo, ya está, no sé, hay que ver cómo hacemos con esto, porque bueno,
no es la misma. Movilizaste todo. Me interesaba esta idea de que, bueno, que finalmente los cuerpos tienen lo que sería lo mismo que, o sea, lo que pasa es que lo negamos, ¿no? Un poco, pero, Lo negamos. digamos, en la web que decía vos, depende del solista que vos tengas, hay gente que quiere ver un solista a otro porque están reescribiendo también. Total, Lo que pasa es que, bueno, es así. piensa que eso. Una bohème en Turquía no es lo mismo que una bohème en Buenos Aires. Claro, pero como que eso no se puede tocar, ¿no? Como que en realidad, pero sí lo están Pero tocando. es imposible no tocarlo. Sí, es posible no tocarlo. Y el otro comentario que quería hacer, que lo escucho, era si conocían también que en La Plata hay un grupo que trabaja con la microópera, ellos se llaman microópera. Microópera. Ajá. Que ellos viven, yo lo conozco, yo soy de la Facultad de Artes, recibido ahí, de la carrera de composición, y ellos trabajaban inicialmente, era un grupo de cámara, de compositores, directores que ponían peli los fines de semana y tocaban en cine. Después de eso surgió la idea de empezar a hacer música contemporánea en la ópera y ellos le llamaron microópera. Bueno, nada, si por ahí capaz que en algún momento puedan encontrarse eso. Ramiro Mancilla es quien ha estado trabajando más en eso, pero bueno, sé que hay varios haciendo. Buenísimo. Sí, anda, Ramiro lo ubico. Esto probablemente haya pasado hace un tiempo, hace 10 años. ¿No? Sí. Y bueno, Ramiro ya no está por aquí. No ando más para acá, se fue, se largó. Sí, pero lo conozco. No sabía de esa experiencia. No, digo que le dijeron microópera, Nando, Pero fíjate, tiene que ver con 10 años atrás. Y hay algo en los saltos tecnológicos del siglo XXI que son así. 10 años pasó 100 en otro siglo, ¿no? Son como cambios de era. Bueno, por último, que no lo dijimos al principio, estas cuestiones, más que agradecimiento, felicitaciones a Ramiro, a Andrea, a Mariana, a Marcela y a, me olvidé el nombre tuyo, Juan. A Juan, Brenda. Nada, que estas experiencias son pura resistencia, ¿no? Yo el otro día vi lo de Bandoneón, vi lo de Pablo, digamos, y en estos tiempos, incluso en estos tiempos en que la educación pública está siendo tan vapuleada, que esto es una especie de el último de los mohicanos, ¿no? Que esperemos que no seamos los últimos. Pero felicitaciones y muchas gracias por eso. Muchas gracias Luis, muchas gracias Diego. Terminamos ahora esta actividad con esta reflexión, ¿no? de la fuerza de lo colaborativo y de cómo podemos cambiar, adecuarnos también a otras épocas con otros paradigmas y seguir creando y seguir haciendo y seguir siendo músicas y músicos profesionales y educadores y educadoras, y estamos aquí creando todo esto, y por eso también me parecía tan valioso. Yo desde 2019 por lo menos sabía del proyecto que Diego me había invitado alguna vez, y me acordé de este momento, ¿no? En particular en que nos planteábamos la formación de músicas y músicos profesionales y cuáles eran los ámbitos y qué era lo que se podía hacer. Así que bueno, ante la emoción y agradecimiento, que no sé de dónde aparecieron, porque son alumnos y alumnas, ¿no? Los que están allá tímidamente. Bueno, yo pensaba hacer una cosa, pero les regalo esto a todos y ustedes se lo sortean entre ustedes. Bueno, gracias. También recomendamos a la biblioteca institucional, que ahí lo Como el ramo de la novia, que ya rompen un. Y además no queríamos declararnos nuestros. Tenemos aquí a la vuelta, como todas esta semana, un cafecito y necesitamos desocupar rápidamente este espacio para que puedan adecuarlo para la actividad que viene a las 9:45 minutos, espero. Estaremos arrancando acá con el cierre del EPEM, con un concierto en el que va a participar la Cátedra de Práctica Escénica 2 y luego un ensamble que finalmente, como decía ayer, logramos que integre los dos niveles después de mucho
mucho tiempo. Los dos ensamble de los dos niveles, sí. en donde hay estudiantes de los dos niveles, sí, que se puedan volver a integrar.